Le trajimos de Caradura a que venga al estudio. Ella se llama Rosy. Y trae un poncho. Ese poncho para vos no. Hola Rosy. Buen día, ¿cómo le va? Todo bien, Nicole. Este es un poncho, este es de 60 litros. Este es el poncho de 60 litros. 60 Qué lindo que es. Pero claro, estoy mirando no porque yo le miro a Neri y le digo, no, Neri. A mí me queda bien, Carlos. Yo creo que a vos, Francisco, cuando usted le fue, pero nosotros vamos a dejar a mí qué cosa linda. Esto fue hace... Sí. Confeccionamos en Piribebuy. Qué lindo que es, Carlos. ¿Vos sabés que ayer justamente le dije a Claudia Aguilera que quiero usar en el invierno poncho? Ayer le dije. Acá tenés la oportunidad de ir a ella Y si compras, está ¿Cuánto cuesta si un y papá color blanco y negro. Hermoso, Carlos, hermoso. Mira qué lindo, pero mira, o sea, Y ya, así no tiene sentido, Carlos, ¿verdad? Y ya está, Carlos, ya está. no, tenés que Ya. robar, Y ya está. No, yo me preocupo por Neri y le quiero sacar. No, pero Neri no va a entrar ahí. Neri no va a entrar ahí. A ver. Qué lindo que haya sido. Mirá, ¿no? Y del otro lado, dale la vuelta. Los flecos tienen que llegar al costado. Ayer. Un escote. Eso, no. Ahí está. No, espectáculo. Para que pueda Mirá, Si no, más antes, hecho a medida. Qué lindo. Y parececito, no es tampoco que... No, con otra pues. Mirá, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un poncho? Trabajando 4 mujeres, terminamos 10 a 12 días un poncho. 4 mujeres. Casi 2 semanas. Sí, 10, 12 días. Sí. Todavía está adicional eso. Son 3 telares diferentes. Lo contaron cómo se hace. De cero y temo me voy a leer. ¿Qué es lo que es el telar diferente, Maru? El telar es, la guarda es un telar. El cuerpo del poncho es otro telar y los flequillos trabajamos en 2. Uno cruza los hilos por los dedos y la otra va tejiendo por una espátula. Al final cortamos y ahí se forman los flequillos. Qué lindo que es. ¿Cuánto cuesta un poncho así, doña? 4,5 millones está ahora. 4 millones y medio. Sí. Sí, pero vale. No, pero acá una máquina, acá es con las manos, con las morsas, esto, Carlos. Ahora te pusiste un conjunto lleno de amor, ¿verdad, doña? Sí, la verdad que es muy minucioso el trabajo. Y los hilos son importados, son hilos peruanos y son muy caros. Sí, y vos sabés, doña, que yo le quiero mucho le agradezco a Dios por el buen corazón que tiene mi grande jefe, ¿verdad? Mi jefe. Y 4,5 es muy poco para él. Claro, y tiene que tener, si él no tiene, ¿quién va a tener? No, el Carlos va a poder pagar. Claro. Mis compañeros, si compro de mi compañero, me van a secuestrar. No, porque dicen que ni para nada no se come acá. Voy a comprar el poncho. No puede. Ni 40,000 años me va a comprar ese nadie. 4,5 millones. Pero vale la Creo que dice hecho a mano. Hecho a mano, en telares rústicos. Mira, Piribebuy, ¿por qué se declaró a Piribebuy, Francesco, con relación a Guadalajara? Por el poncho 60 litros está 60 litros. patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De la humanidad. Sí. De la Y humanidad. ahí te estamos mostrando imágenes de cómo... Y Carlos, Carlos, Empezar los Así hilos. se empieza. Los hilos. Y Perdón, después, yo soy un ignorante absoluto de materia. Sí. Así hacen. así preparo primero. Después pongo por unos ganchos, hago unas cadenas, pongo por un gancho y ahí empiezo a colocar bien los colores, las listas. Después preparo los lisos, que un peine que tiene uno arriba y otro abajo para poder tejer. Es largo el proceso. Es minucioso. Con un hilo de coser que vos tejes 4 metros, el telar del cuerpo es mucho, te lleva 10 días. ¿Y necesariamente necesitas de 4 personas para hacer, doña? Porque mencionó usted que entre 4 mujeres hacen, ¿verdad? Para terminar más rápido. Yo necesito sí o sí otra compañera, porque los flequillos trabajamos en 2. Pero entre 2 se puede. Entre 2 se puede. O sea, 4 sería ya para acelerar. Agilizar. Claro, pero entre 2. ¿Y si hacen en 2, en cuánto tiempo termina? Y terminamos 20, 25 días. Upa, qué trabajazo. Hay una pregunta clave. Sí. ¿Se hay descuento? No, estamos hablando del poncho. ¿Por qué se llama 60 litros?
Honor a los soldados muertos y enterrados en la fosa común frente a la cúpula de la iglesia de Piriegüey. Eran 60, ¿verdad, doña Rosa? 60 soldados, un soldado blanco y un soldado negro envuelto con el poncho enterrado en una fosa común, uno al lado de otro. En la más trágica y sanguinaria batalla de la guerra de la Triple Alianza, la batalla de Piriegüey. Brasileros fueron Sí. brasileros Y cuando lo matan a Joao Mena Alberto, el conde Deus se ordena la destrucción de Piriegüey. Por eso Piriegüey es conocida como la ciudad heroica. Y allí lo que pasó, increíble. Y acá doña Rosa Segovia tiene que ser heredera de esas 100 mujeres que al casi terminar la jornada salieron y se enfrentaron a los brasileños. pero qué fuerte en Guadalajara. Terrible. Allí se quemó el hospital de sangre, 600 personas más grandes, con el respeto que se merecen. En Coabolaño allá fueron quemados, incinerados, 600 personas en el hospital que había, entre ellos inclusive brasileños. Pero tiene una historia tremenda, pero no recordaba este tema de los soldados. Sí. Eran 60 en total. 60 que estaban uno al lado del otro, fueron todos masacrados allí y en recordación a ellos es que se hace la 60 lista de este poncho. Este poncho tiene mucha historia, es un poncho extraordinario. A mí me asombra este programa de producción que tiene. Es impresionante. De todo tenemos acá, todos los días, todas las mañanas, pero y cada sábado y cada domingo. Y fíjense cómo es la vida. Suele decir una frase, al que madruga Dios le ayuda. Sí. Yo cuando llegué a las 7 para el programa, cuando empezamos el programa, no valía nada. A las 9 menos 9, valgo 4 millones y medio. No, en serio. Mira, al que trabaja, mira. Oiga, ahora valgo 4 millones y medio. Y no me van a sacar ese sacrificio que hizo. Ropa vale 4 millones y medio. Tu ropa, jefe, con todo respeto. No, pues yo nada no tenía. Acá me escribe mi amigo Roquestro y me añade un tipo tanto y me dice que quiere 2 ponchos. ¿En serio? Qué gusto. Pero me pregunta si... Ya una pregunta muy... No, ya quiere para asociación de empleados, seguro que quiere en 100 cuotas, quiere no. Me pregunta si no... Pero ya, muy... No sé también, doña. Si se puede trabajar con... Bueno, puede quitar crédito de banco también, ¿verdad? Pues si trabaja en un banco, me pregunta. ¿Cómo que? Y no, y si trabaja con banco... ¿Para qué? ¿Para pagar? Claro, para el pago. Como que va a pagar, le vamos a cobrar, llévalo, sí. Sí, no, pero ahí está, más, claro. Los bancos apoyan esto también. No, pero ¿por crédito qué? No, y acá mi socio me dice... Regalarle vos. Quiero 2 ponchos. Y Carlos, señor, no para mí, me dice. Lindo, yo quiero. 4 millones y medio me va a costar, no como acá lo que es fácil pagar, me dice. No, yo lo voy a pagar, yo ya acepto como regalo. Mira, vos te ponés el poncho para vos dentro de 10 días. Podemos hacerte uno de 30 litros, pero 15 en una semana. Y la carne invita. Iba a decir, mira, acá la tenemos a doña Rosa, la vemos así modesta, la vemos sencilla, pero ella es la responsable de la pervivencia de esta tradición. Estamos acá ante una heroína paraguaya que nunca se rindió a tener que perder la tradición del poncho sescentalista. Estábamos hablando momentos antes con Neri Peña y comentábamos también esto de que esto tuvo un proceso prácticamente de desaparición, hasta que apareció esta valiente señora y así como la vemos, ella sale, recorre, lleva, recibe pedidos. Y yo creo que un gran trabajo. Alguna vez, además de ser hoy patrimonio cultural inmaterial, yo creo que también el gobierno tendría que prestarle una mayor atención a las personas como doña Rosa Segovia, que hacen patria desde Piriegüey y no rindiéndose a que esto desaparezca, Carlos. Pero qué lujo poder compartir contigo, Guajara, con doña Rosy, porque más allá de traer un poncho, estamos hablando de la historia que tiene un poncho como este. Yo es la primera vez que me pongo un poncho de 60 litros. Y este es el poncho emblemático que usan los artistas paraguayos. Este usó Luis Alberto Paraná. Francisco también se usa. Todo, Francisco no sale a un escenario sin un poncho de 60 litros. Marica López. Sí, claro. Y todavía no le doña Rosy, ¿verdad? Claro, pero ya en la época... Lo que le tejió el poncho al Mariscal López. Mira, pues aquí le tenemos acá. Mira, pues más checo, voy yo todos los días. Esta no son señora que. Acá me acaban de escribir y me dicen, y para Carlos, pues no es un gusto también ese programa contigo, me dicen. Por mí. Porque acá está diciendo con qué gusto, con la señora, con Bodejada, con Doctor Núñez, con José Sosa. Pero eso tampoco claro. ¿Por qué crees que está? No, yo soy sensible. ¿Perdón? Necesito más.
solamente 20 tejedoras quedan. Estamos en Piribebú. De las que saben hacer, Sí. Pero me Para imagino- más, cada uno se especializa con un telar. No es que conoce todos los 3 telares diferentes. Claro, por eso que es importante el equipo, porque Sí. mira, escuchen lo que dice. Se necesita de todo para hacer uno, un poncho. Un poncho. Porque uno tiene una especialidad acá, otra especialidad acá. Pero es lindo, yo le digo que es lindo, ¿eh? Gracias. Y se dice, Carlos, y acá doña Rosa va a confirmar, que existen ponchos parecidos a esta en América, pero hay algo que le hace diferente a todos, y que es justamente el flequillo que tiene el poncho. Y la Esto es guarda. único. Sí, La guarda. perdón, la guarda. Pero el tema de tener ese flequillo, ningún otro poncho. Tienen los bolivianos, peruanos, todos los países donde hay lana se hace, ¿verdad? Y esto está a mano también, todo. A mano. Todo a mano, todo. Aquí no hay nada hecho con máquina. Esto es como una especie de bordado, ¿verdad? Sí, Sí. pero tejidos. Tejido. Tejidos. Impresionante. Impresionante. Sí, no, tremendo. Ahora, doña, pero me imagino que siempre... No tenés un amigo que tenga plata más, no que te pida la cubota para... No. Nosotros necesitamos que doña No, la tejedora venda. Pero estamos a fin de mes, pues. El socio Francesco le pide por banco en 60 cuotas el brazo de Encima ahora me dice, vos sos periodista, vos ganas plata. ¿Sabes cuándo ganamos los periodistas? ¿No importa? No, ahora, me imagino que siempre fue un negocio, en el buen sentido de la palabra, exclusivo de pocos. En el sentido que demasiado lindo es lo que hace. No creo que cualquiera esté capacitado para hacer esto. Es decir, no es cuestión de sentarse a tejer nomás. No. O sea, es un trabajazo, es hermoso lo que Es un hicieron. minucioso, tiene su proceso y algunos se van, me dice, yo quiero tejer, vení, yo estoy las 24 horas acá en mi casa, vengan, aprendan, porque si uno aprende de chico, ya no se olvida. Pero hay personas que se van, hay chicas, mientras que estén en el colegio, en la escuela se van, unos aprenden y otros no. Me dicen, no, es para mí, con un hilo tejiendo tengo que llegar en la punta, no voy a hacer. Y se desiste. Y eso es lo que muchas veces yo siempre digo, yo quiero enseñar a las demás porque los conocimientos que tengo, que yo aprendí de chica, de niña, lo quiero llevar conmigo en mi tumba. Para mí es tan importante que sepan las mujeres para que puedan tejer el día de mañana estos ponchos. Rosa, permíteme hacerte esta pregunta. Sos como dice acá Javier, con relación a tu presencia, historia viviente de la señora, mi Claro, respeto, dice, ¿verdad? ¿A los cuántos años vos aprendiste y cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Mi mamá, ¿Cuántos años tenía más o menos? 7 años, 7 años. Sí. ¿Y siempre vivieron en Piribú? siempre. ¿Y tu mamá te enseñó? Mi mamá me enseñó. Entonces yo aprendí, ahí justamente el video demuestra a la señora que está tejiendo la guarda, y ese es, la tejedora de la guarda era mi mamá, y ella me enseñó. Y yo aprendí muy temprana edad, y después, como vivíamos a 4 kilómetros de la ciudad de Piribegüí, teníamos que venir a pie en la escuela, esos 4 kilómetros ida y vuelta. Entonces terminamos la primaria. A los 11 años yo terminé la escuela primaria y mis hermanos, mis primos venían en la ciudad de Piribegüí en el Colegio Nacional turno noche, cosa que mi papá no me dejó venir detrás de los varones a estudiar. Entonces me quedé y empecé a los 11 años a tejer la fajita, la guarda, y después una tira terminé y después ya me dieron el telar del cuerpo. Y ahí, como si fuera que yo sepa tejer, empecé a tejer hasta hoy día. Sin parar. Desde los 7 años. Sí. Pero esto no es fácil, esto ya nosotros vamos a tener 8 años. Y mira el equipo, todo esto es tradicional, acá no hay Todo nada. es a mano. Todo a mano. Es un trabajo minucioso. Muchas veces trabajamos por amor al arte que por la ganancia. Qué cosa linda, cuántas cosas que no se saben o no se conocen, ¿verdad? Porque acá también no solamente el telar o lo que sea, ¿viste la madera que utilizan? Todo el acero. Por eso. Todo el acero, no hay que hay una fábrica que te... No. Y yo me imagino que el poncho puede ser del color que uno quiera, ¿verdad? Pero más allá de eso, dentro de lo que son los pedidos genéricos, ¿qué colores son los más demandados, doña? Antes se pedía más el negro y blanco porque cuando mi tía estaba en cabeza, ella me decía, ¿por qué vamos a hacer diferentes colores? Porque se vende igual. Ella solamente hacía
el negro con blanco, el negro con rojo y también raras veces el multicolor que pidió Luis Alberto del Paraná para su segunda gira a Europa. Multicolor. Sí, el multicolor que lleva 6 colores y unas partes que lleve rojo, blanco y azul. Mira. Y con ese Luis Alberto del Paraná se fue en la gira, en la segunda gira y después ya no volvió. Imagínate a quiénes le vistieron ellos. A Luis Y Alberto. entonces es por eso que yo unifico el costo del poncho, que de los colores los hilos son un poquito más caros. Pero yo unifico los colores como el blanco y negro y lo de multicolor o que uno pida un azul con blanco, un azul marino oscuro con un beige, que ahora estamos mezclando. ¿Por qué? Porque el poncho del Mariscal López era un azul marino oscuro con un color natural, con un beige claro. Mira vos. Sí. Qué interesante. Bueno, qué gusto. Venía junto a Neri y nosotros abusamos de tu tiempo y de tu gentileza, Rosy, para compartir esta historia que vale la pena hacerlo. Gracias por venir a Ñandutí a compartir estos minutos y contarnos algo que tiene que ver con una historia realmente muy, pero muy importante, porque esto también es fuente de trabajo. Por Sí. supuesto. O sea, aparte mantiene tu cultura, mantiene tu tradición, es un homenaje a quienes perdieron y dieron la vida por el país y continúa vigente gracias a usted. Un trabajo extraordinario, muy lindo. Con razón que se habla mucho de lo que es el poncho 60 listas. Mucha gente sabe, mucha gente conoce, y si no saben y no conocen, sería lindo conocer siempre esta historia. Y esta es la muestra también, Carlos, del trabajo tan importante de la mujer paraguaya, esa que está en la La casa, gloriosa mujer que paraguaya. tiene que cuidar a la familia, pero que en este caso se arremanga todos los días, trabaja desde que sale el sol hasta que entra, y sale y recorre y ofrece su producto con mucha dignidad, y yo creo que eso está representado en Doña Rosa. Este es un hermoso homenaje, Carlos, que durante la gran cabina, ahí con Nelly Peña, contigo, con todos los que estamos acá, podemos rendirle a esta gran señora, porque no es cualquiera, con el perdón que se merecen todas las demás artesanas, pero Doña Rosa Segovia es una persona muy especial, una paraguaya fuera de serie. Acá justamente escribe la señora Nati de Balinotti. Saludo de mi parte a la señora, eterna admiración, dice, ¿verdad? La señora Nati, que aparentemente la conoce de doña. Sí. Y hacen una pregunta, otro cliente escribe y pregunta si hay hombres que trabajan en esto. Antes había, que la tejedora y su marido no tenían más trabajo, y justamente ahora su marido encontró un trabajo en una gallinería y entonces trabaja ahí y deja, pero cuando esté de vacaciones le ayuda a su señora, igual teje también. Claro, pero generalmente sí es algo más exclusivo de las mujeres. De las mujeres, sí, porque se queda en la casa, mientras que termine sus quehaceres de la casa, se dedica su tiempo libre tejiendo los ponchos. Ahí está el poncho del Mariscal. Ahí está mostrando. Sí. Eso que está guardado allí. El azul marino con el Eso color está ahí natural. en el museo. Parece, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, ese está en el museo. Sí. Bueno, qué gusto, gracias a la gente que nos escribe, también que comparte con nosotros esta mañana. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Neri, también por una producción espectacular. Pero no, gracias por el poncho, gracias por el poncho. No No sale más, no sale más. Ese ya te acompaña hoy. No puedo sacarse. Escriben los muchachos, canje, pero no hay. No, Sí, está claro. Bueno, vamos a hacer una pausa.